Bienvenidos a una nueva formación de Crece. Atentos porque esta tarde van conectándose las personas y en unos minutos comenzaremos esta nueva formación en la que trabajaremos cómo cuidar tu voz. Atentos porque además esta es una tarde especial en la que, además de una charla teórica, también habrá una parte práctica que podrán ver todos ustedes desde aquí. Y por último, recordarles que pueden hacer sus preguntas a través del chat de Zoom, clicando en el botón que tienen debajo, ya que posteriormente en Gracia las puedo responder. Hablo en Gracia porque es la invitada de esta tarde, que va a estar con nosotros, es logopeda. Buenas tardes, en Gracia. Muy buenas tardes, Nacho. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por atender a esta presentación. Espero que les sea muy interesante y que les sea también muy útil. De acuerdo, Gracia, muchísimas gracias. Como decimos, una formación que habla de cómo cuidar la voz, una parte teórica, otra parte práctica, así que atentos y recuerden que pueden dejar sus preguntas. En Gracia, todo tuyo. Muchas gracias, Nacho. Quisiera también agradecer al equipo de Crecen, que me ha dado la oportunidad de hacer esta presentación y además me ha ayudado muchísimo en este proyecto. Vamos a hablar de la voz. Eh, la voz ha captado siempre mi atención desde muy jovencita, gracias a la afición de mi padre y de mi madre a la ópera, que escuchábamos muchísimo y muy frecuentemente en mi casa. El escuchar esas maravillosas voces, esos, el timbre, el color, la intensidad, la expresión con el canto únicamente, aunque acompañado de la música, daba igual lo que estaban diciendo, transmitían emoción y transmitían todo lo que la obra pedía. Parece muy fácil, como una cosa que nos viene dado. Crecemos, empezamos con sonidos y balbuceos y luego se convierte en lenguaje, pero cuando ya luego profesionalmente me he dedicado a la logopedia y he visto cómo funciona, eh, por qué tenemos voz, el funcionamiento de esas cuerdas vocales, todo ese mecanismo alrededor, el engranaje tan perfecto que convierte nuestra voz en un instrumento prácticamente musical, pues es maravilloso el poder estudiarlo y dedicarme a esta profesión. La voz única es el instrumento más poderoso de comunicación, determina en gran parte la persona que somos. La persona que nos está escuchando recibe de nosotros emociones, estados de ánimo, estados de salud. Son ellos los que reciben la persona que realmente somos, lo que nos caracteriza. Nuestra voz al final es una melodía. Tenemos ascendentes, descendentes, monótono. No es lo mismo cuando por la mañana te levantas y dices, buenos días, ¿cómo estás? A decir, hola, buenos días, ¿cómo estás? La otra persona recibe que, bueno, tú te has levantado pues muy bien y que tienes ganas de empezar el día. O, por ejemplo, qué buena cara tienes hoy. O decir, qué buena cara tienes hoy. Pues, pues sí, oye, tengo muy buena cara, hoy me siento bien. O me voy a trabajar, me voy a trabajar. Claramente ahí muchas ganas no tienes, pero estás transmitiéndolo. Utilicemos nuestra voz como el importante instrumento. Esta presentación es para el público en general, a quien le puede interesar este tema y que puede serle útil en algún momento, pero especialmente es para las personas que utilizamos la voz como instrumento de trabajo. Profesores que se pasan toda la semana con muchos niños delante y tienen que forzar muchísimo la voz si no saben utilizarla correctamente. Al final de la semana acaban con ronquera y se recuperan el fin de semana o vuelven otra vez durante la semana a empeorar. O cantantes que necesitan una técnica vocal, oradores, cualquier persona que necesita y utiliza la voz para su profesión y para mejorar en su profesión. Por ello, aparte de la faceta de comunicación, la faceta física de los cuidados y la prevención de alteraciones es muy importante. Por eso pretendo aquí en esta presentación dar unas bases de conocimiento de cómo se produce y cómo utilizarla correctamente para poder así prevenir el mal uso
medir las posibilidades que tenemos de riesgo, adaptarnos a los ambientes en el que estamos y mejorar en general las aptitudes lingüísticas del sonido en general. Bueno, vamos a pasar a los aspectos básicos, fisiológicos y anatómicos en la producción de la voz. Aunque la laringe es el órgano propiamente emisor, por sí sola no es capaz de producir una voz normal. Precisa de la perfecta coordinación e interrelación de sistemas adyacentes. ¿Qué serían? En primer lugar, los pulmones. Bueno, yo estoy señalando la pantalla, pero ustedes no me ven. Pero bueno, el flujo de aire, que sería el pulmón, el aire que viene de los pulmones. El fuelle es el fuelle propulsor. La tráquea es el órgano que canaliza la corriente aérea expiratoria hasta la laringe. Estaría aquí. Ahí. Tengo aquí a mi ayudante, perfecto. La faringe es el órgano resonador que comunica la cavidad nasal, la cavidad oral, con la laringe, que vendría a ser la cavidad bucal, la cavidad nasal, y aquí estaría la faringe, que comunica con la laringe. Luego vamos a la cavidad bucal, a los labios, que sirven de resonadores y de articulación. Todo esto lo veremos luego detalladamente. Y luego la cavidad nasal es rígida, que sirve básicamente como resonador y como inspirador, o sea, la fase inspiradora. También cabe mencionar el velo del paladar, muy importante a la hora de la deglución, porque va a ser lo que separe la rinofaringe de la orofaringe, respiración o deglución. Pasamos a la lámina 4. Y aquí tenemos las funciones laríngeas, o sea, la laringe propiamente, ¿qué funciones tiene? La respiración es lo más primario, la respiración en la laringe, con las cuerdas vocales abiertas. La fonación, a ver si lo puedo indicar aquí, aquí. En la fonación tenemos también todo lo que es resonancia y abrir y cerrar las cuerdas vocales para producir la voz. Y la protección durante la deglución es lo que hablábamos antes. Las cuerdas vocales se cerrarán para que vaya el alimento por otro camino. Lo que solemos decir, se me ha ido por otro lado. Las cuerdas vocales se cierran y irán directamente al esófago. Y aquí lo tenemos explicado. La respiración es la función más primaria, las cuerdas vocales se mantienen en apertura, abducción, permitiendo el paso del aire sin dificultad. Aquí tenemos lo de la fonación, gracias a los movimientos de abducción se producirá la voz. Estará abierto y ya veremos después cómo se produce, porque tiene que abrir y cerrar. Y lo que hablamos de la protección durante la deglución, perdón, un momentito, ahí. Vale, y un momentito, estoy en la deglución. Vale, perfecto. Lámina 8. Vale, la mecánica respiratoria, la resonancia y la fonación. Aire. La voz humana es, en esencia, aire. El aire en la inspiración penetra por las fosas nasales para llegar a los pulmones en la expiración. Los órganos primarios que se utilizan, perdona, porque me estoy perdiendo un poquito aquí. Los órganos primarios que se utilizan para la consecución de un sonido son los mismos que para respirar. El diafragma, los pulmones, los músculos intercostales, los abdominales, bronquios y tráquea. La laringe por sí sola no es capaz de producir un sonido audible. Necesita estructuras resonadoras por encima de ella que modifiquen la calidad e intensidad de la voz a niveles que pueda oír el oído humano. Aquí cabe mencionar la importancia de la resonancia. Y pasamos a la lámina 9. La resonancia es el fenómeno acústico por el cual se produce la amplificación
el control y la modulación del soplo fonatorio. Consiste en una estructura vibratoria que excita el aire de una cámara y a su vez excita las paredes de esa cámara. Para verlo con más facilidad, pondremos el ejemplo de una guitarra. La guitarra, si solamente tocáramos las cuerdas, es un sonido sordo que realmente no tiene ningún tipo de resonancia. Para eso utilizamos la caja de la guitarra. Eso sería la caja donde rebota el sonido y hace que se amplifique. Intervienen tres partes de la anatomía facial. La faringe, la estructura que se encarga de distribuir el aire que llega desde la laringe y de modular el timbre de la voz por su capacidad para modular su tamaño y la posición con facilidad. La cavidad oral y los labios son la facilidad de cambiar el tamaño para la articulación y la posición. Y la cavidad nasal, aquí, que es rígida, serían los fonemas nasales y su función más importante es permitir el aire hasta los pulmones. Vamos a ver ahora cuál es la mecánica en la fase expiratoria, una vez hemos hecho la inspiratoria. La expiratoria será una columna de aire que transcurrirá a través de la laringe. Producirá cierta tensión de las cuerdas vocales que con la intervención de ciertos músculos modifican la masa y apertura de las cuerdas vocales. Habrá un escape de aire a su través y volverán a unirse las cuerdas vocales. Es el efecto que se llama efecto Bernoulli. Esto, repetido muy a menudo y muy rápidamente, provoca la vibración cordal y, por tanto, la producción de sonido. Es como las turbulencias. La teoría es que el aire sube a mucha velocidad desde los pulmones, pero al estrecharse en las cuerdas vocales crean un vacío, una depresión, y hace que vibren cuando este efecto se produce a gran velocidad y repetidamente. Es precioso ver esto. Yo lo explico muy mal, pero es impresionante cómo funcionan las cuerdas vocales para producir el sonido. Un ejemplo podría ser si cogemos un papel finito y soplamos, siempre hemos hecho lo del sonido, pero sobre todo se producen una turbulencia, crean un vacío, que es lo que hace, si eso se repite muy rápidamente, es lo que hará sonido. Y es lo que posteriormente, con todo lo que vamos a ver sobre la resonancia, tendremos voz. La voz, estamos en la voz, como ya hemos visto, es el sonido producido por la laringe a partir del aire pulmonar expirado, amplificado y reforzado por las cavidades de resonancia. El sonido viajará hasta nuestra boca, rebotando en las paredes de la laringe y de la cabeza, amplificándolo y dándole el color propio de nuestra voz, las características particulares, matices tan importantes como el tono, el timbre o la intensidad del sonido, lo que hará la expresión de la persona en su totalidad. El soplo y la tensión de los músculos serán dosificados en función de la altura y del volumen deseado. Los cartílagos que configuran la laringe varían de tamaño en función de la edad y del sexo de la persona. Cuanto mayor es la laringe en los adultos, mayor serán las cuerdas vocales, por lo cual el sonido será más grave. Por ejemplo, la voz de los niños, al ser más pequeñito, es una voz más aguda. Irá creciendo y esa voz se irá transformando. Sentiremos el sonido lejos de las cuerdas vocales, porque las ondas viajan hacia arriba a través de la laringe, de la boca y hacia el exterior. Es en esta última fase donde se podrá emitir las palabras, se producirá el lenguaje. El lenguaje. Los órganos articulatorios, que serían el paladar, la lengua, los dientes, los labios, son los encargados
finalmente de traducir el aire en palabras, en lenguaje, las palabras en mensajes y en emociones. La lengua y los labios participan en la producción de casi todos los fonemas necesarios para la comunicación humana. Visto ya el funcionamiento un poco, muy por encima de la voz, del lenguaje, la articulación y la resonancia, vamos a pasar ahora ya a la parte que más nos puede importar, que son las posibles alteraciones. Desde aquí me voy a dedicar particularmente a la disfonía y a la disfonía funcional. Ahora les veo, porque las voy a dividir para que vean un poco por encima en lo que consiste lo demás. Pero hoy vamos a trabajar con la disfonía funcional. La disfonía se define como la alteración de una o más características acústicas de la voz. Puede ser, por tanto, la alteración del timbre, la intensidad o la actitud tonal. Y puede ser momentáneo o permanente. La afonía es la alteración máxima de la voz, la pérdida total de la voz. Ahí es difícil determinar cuando es patológico, ya que influyen varios factores. Factores como circunstancias afectivas, emocionales, psicológicas, factores culturales y estéticos, puberfonías, la edad, el sexo, las exigencias profesionales, la propia autovaloración de la voz. Hablemos un momento de la orgánica, de la disfonía orgánica. Aquí quiero insistir en la visita al otorrino, que es obligatoria para un diagnóstico exacto y saber cómo proceder, sea una disfonía o sea otra. Primero es el otorrino y luego, en el caso, podría ser el foniatra o el logopeda el que debe, si acaso, tratar. Pero el otorrino es la visita imprescindible en cualquier momento, desde el principio que notan alguna alteración. La disfonía orgánica. Solamente mencionar por encima, comprende problemas bastante más agudos. Son malformaciones o alteraciones de la laringe, agudas o crónicas, intoxicación por tabaco o alcohol, afecciones rinofaríngeas, disfunciones de origen hormonal, neurológico, parálisis recurrencial, por ejemplo, son las parálisis, alteración de origen traumático y quirúrgico, laringectomías, etc. Y ahora pasamos a la funcional. Igualmente, repito lo de la visita al otorrino. Es importante un primer diagnóstico. La disfonía funcional, como hemos visto, es a la que vamos a atender en este momento. Un momentito que quiero ver. ¿Cuál estamos? En la 15, ¿verdad? Sí. Perdón, ¿eh? La disfonía funcional, bueno, aquí lo tenemos delante, se debe a la alteración vocal de la dinámica, alteración de la dinámica vocal, produciéndose una desorganización del gesto fonatorio. Esta descompensación incide en el aparato fonador por un sobreesfuerzo, con un sobreesfuerzo compensador. Por ello, nos limitaremos aquí a determinar la disfonía en condiciones de sobreesfuerzo, donde se producirá la alteración de uno o varios aspectos dinámicos del timbre, tono e intensidad. Es la disfonía por tensión muscular, el sobreesfuerzo. Ahora les voy a explicar en qué consiste la disfonía funcional. Factores y reeducación. Debido al sobreesfuerzo, como hemos visto, aparece uno o varios aspectos alterados de la actitud vocal. Los factores a tener en cuenta cuando tenemos una posible disfonía funcional delante es una postura inadecuada. Hay que observar la postura vertical apoyada en la cintura escapular, luego ya lo veremos con detenimiento. Ver la tensión muscular excesiva, tanto local como generalizada, es una tensión forzada. Uso limitado de las cavidades de resonancia, que también lo vamos a ver, y por supuesto la técnica respiratoria, si es deficiente, incorrecta o no hay coordinación fonorrespiratoria.
A grandes rasgos, esto es un poco la definición de cómo funciona la voz, cómo producimos lenguaje y qué problemas podemos tener. Vamos a pasar ahora a la parte práctica. Para ello, vamos a empezar con la información al paciente y la higiene vocal, que se refiere a que el paciente sea consciente de las agresiones vocales y pueda prevenirlas. Para abajo. Vale. Los aspectos a tener en cuenta en la higiene vocal. Son todos, muchísimos son de sentido común, pero hay que mencionarlos. Tabaco y alcohol, ambientes secos, temperatura, alérgenos, hidratación, importantísima, siempre. En caso de afecciones como catarro, etcétera, no usar mucho la voz. No al reposo vocal, a no ser aconsejado por el otorrino o por el foniatra. Tratar las infecciones de las vías aéreas superiores, ya que afectan a resonadores y al aparato respiratorio. Un ritmo de vida sano, horarios, sueño, deporte, etc. E intentar llevar una vida emocional y personal. Una vida tranquila, emocional y, bueno, esto ya cada uno, pues ya... Pero bueno, hay que intentarlo. Usar la voz a un volumen moderado, tono óptimo y ritmo adecuado, será para fluidez, la tartamudez, el sobreesfuerzo. Ruidos ambientales, se evitará el canto y el grito hasta tener un mecanismo que no dañe la función vocal y practicar habitualmente los ejercicios aprendidos. Entonces, vamos a pasar a los ejercicios de actitud postural. La actitud postural, el objetivo es intentar conseguir la mejor voz con el menos esfuerzo del equilibrio muscular. Entran en acción grupos agónicos y antagónicos. Unos, a ver, me he perdido. De mejorar el equilibrio muscular. Exactamente. Entran en acción grupos musculares agónicos y antagónicos. Cuando unos actúan, los otros se relajan. Y viceversa. Si un grupo prevalece y se crea tensión y produce desequilibrio. Es importante reconocer los puntos de tensión y ser conscientes del gesto vocal correcto. Y ahora sí, para conseguir equilibrio estático, vale, ahí lo tenemos. Para ello, un momentito porque vamos a quitar. Le voy a presentar a Bea García, que es compañera y colaboradora y que ella se ha prestado a hacer ella los ejercicios. Yo le voy indicando y ella lo va a hacer perfectamente. Bueno, pues empezamos con los ejercicios. Para conseguir el equilibrio estático del organismo en la fonación, la cintura pélvica, buena verticalidad para sostener el diafragma, tonicidad de los abdominales, posición lumbar, posición de la columna lumbar. Para ello le vamos a pedir a Bea flexión de la cadera. O sea, vamos a ir relajando la cintura pélvica. Buena verticalidad, empezamos a enderezar, tonicidad de los abdominales, podemos bascular la pelvis y hacia adelante, bueno, lo va a hacer Bea, hacia adelante y hacia atrás. Hacia atrás. Importantísimo, las piernas bien colocadas para que la cintura pélvica tenga su buen apoyo, los pies bien apoyados en el suelo, como si estuvieran con las rodillas un poquito dobladas, muy poquito, pero bien apoyada la cintura pélvica. La cintura escapular. Escapular sería la caja torácica, todo lo que influye básicamente en la respiración. La musculatura respiratoria es en correcta posición de la laringe y movilidad. Musculatura del cuello, la nuca, maxilar y cabeza. Mejorar la posición de los hombros, tensión de los músculos y el cuello. Para ello, ejercicio de la cintura escapular sería rotación de hombros, hacia atrás, hacia adelante, perfectamente, subir y bajar los hombros,
Y vamos relajando toda la parte, la tensión de los músculos del cuello. Despacito. Podemos también ir respirando. ¿De acuerdo? Muy bien. El cuello, muy despacito, muy suave. No, no, lo que no queremos es hacernos daño. Hacia los lados y con un poquito de giro. Hacia un lado, hacia el otro. Estamos relajando, no estamos ejercitando la musculatura, estamos buscando la posición de los hombros, la tensión de los músculos y del cuello. El ejercicio, mi favorito, Bea tiene un moño, pero si tuviéramos una coleta, nos cogemos la coleta y tiramos hacia arriba, como si algo, te tiro, bien, te voy a hacer el moño. Entonces, con la mandíbula caída y abierta, y tiramos como de la coleta. Y otra vez. Y notamos como los maceteros y toda la parte de la mandíbula inferior se relaja. Estamos relajando el equilibrio estático. Y no tensión. Importantísimo. No tener ninguna tensión. Verticalidad. Los ejercicios serían contra la pared o delante de un espejo y nos miramos. Contra la pared, sin forzar nada, sin doblar la lumbar, no. Como va el cuerpo, pero apoyando bien las escápulas. Bueno, los omóplatos son bien apoyados para que todo esto esté en armonía y abierto. Contra la pared. Forma también de conseguir la verticalidad, saltar. Sería bueno hacerlo descalzo, que no lo vamos a hacer, pero si estás descalzo, mejor. Saltar un poquito, saltitos, y vamos también relajando y manteniendo la verticalidad. Y el equilibrio, bueno, también hay otro que te toca, tocarte los pies. Bueno, si, lo que se lleve, agacharse y volver arriba. Ese también entra en equilibrar los apoyos, porque es como desenroscarse. Quien ha hecho ejercicio y pilates, hay ejercicios como que te dicen desenroscar, que te agachas y como que vas desenroscando el cuerpo. Hazlo tú. Y vas enderezando, pero como si fuera la columna colocándose ahí. Y otra vez. Perfecto. Aquí ayudante tengo. Equilibrar los apoyos, cintura escapular y pélvica. Tenemos lo mismo. Aquí queremos estirar el tronco, básicamente. Seguimos bien apoyados en la cadera bien apoyada, los pies y las rodillas un poquito flexionadas. Volvemos a hacer lo de estirar el tronco, lo de desenroscar. Y un ejercicio muy bueno es el de subir una cuerda con los brazos. Subir. Y estamos estirando todo. El lateral, la espalda y toda la parte que luego vamos a utilizar para la respiración. También el de la coleta, aquí vale, pero en poder tirar de la coleta podemos pensar que estamos sujetos por una cuerda desde la nuca. Pues imagínate que te están tirando una cuerda desde la nuca y todo esto se estira. ¿De acuerdo? Perfecto. Vale, ahora pasamos a la relajación. Una actitud tranquila y serena caracteriza también nuestra voz y transmite nuestro estado de ánimo, incluso la seguridad. Es importante saber si tenemos problemas crónicos o es una cosa puntual. La relajación aquí nos puede ayudar. En un momento puntual podemos tener un problema de voz, pero porque nos ha pasado algo realmente importante en ese momento y por estrés y por nervios, pues perdemos la voz, o tenemos una pequeña ronquera. Si es una cosa puntual, generalmente no tendría que tener ningún problema. El problema sería si esto se repite y se convierte en una cosa crónica. La relajación aquí ayuda muchísimo.
el estar tranquilo, el tener una respiración, cosas como el yoga, el pilates, que lo vuelvo a mencionar. El pilates ayuda muchísimo, no solamente a la relajación, sino todo el fortalecimiento de la musculatura, que luego vamos a ver en la respiración. Y cualquier técnica que a uno le vaya bien y le favorezca, quitar estrés, quitar nervios, y es suficiente. El caso es que seamos conscientes de que nuestro cuerpo tiene que estar tranquilo para luego emitir voz y lenguaje correctamente. Relajación, respiración. La respiración, espera porque esta es parte ya. Vale, la respiración ha de tener una presión aérea suficiente, pero mantenida y controlada. Para ello hay que instaurar una respiración costodiafragmática que permite el control y tener así la coordinación. Costodiafragmática, realmente diafragma y costillas flotantes. El diafragma no siempre sabemos localizarlo, es un músculo que si bajamos del esternón, un poquito debajo del esternón, o nos cogemos las costillas flotantes, unimos los corazones, unimos los dedos con el diafragma. Vale. Un ejercicio bueno para saber si estamos movilizando bien el diafragma es unir el dedo corazón y rodear las costillas flotantes. Tomamos aire por la nariz y se separan. Y volvemos a soplar y expiramos. Y se montan las manos. Volvemos a tomar aire y esto tiene que aquí el aire. En principio llevarlo al estómago. Porque luego ya iremos localizando el diafragma. Pero en lugar de respirar hacia arriba, respiramos ahí. Estupendo. Ahí está. Esa, inspiramos y expiramos. Vale, perfectamente. Esa sería la respiración costodiafragmática. Notamos la respiración en reposo, cómoda, fácil. Y podemos hacer los ejercicios respiratorios de todas las maneras. Sentados, tumbados, caminando, de pie. Ejercicios respiratorios serían, una vez hemos localizado diafragma y cómo respirar, tomar aire por la nariz y expirar por la boca. Y volvemos a tomar aire por la nariz, aguantamos unos segundos y echamos por la boca. Esa es la respiración base. Diafragma, costillas flotantes. ¿Cómo fortalecemos el diafragma? Porque no es tan fácil. Generalmente respiramos levantando los hombros o forzando a lo mejor, pero los grandes deportistas sí que lo utilizan porque la respiración para el deportista es la óptima. Para localizarlo y para fortalecer el diafragma, los ejercicios serían, por ejemplo, antes que nada, recordar la postura, la actitud postural. Tomar aire, siempre ya estamos respirando, tomar aire y hacer una T con una S a continuación. Aire, muy bien, y fuerte. Y eso sería, ahí tendríamos que estar notando el diafragma. Otra vez. Fuerte. Eso es. Sin ninguna tensión. No queremos ninguna tensión en las clavículas, ni en el cuello, ni nada. Beatriz lo está haciendo perfecto. Lo mismo con la S, muy cerrados los dientes, una S muy sibilante, que estamos forzando. Ella tiene que hacer muchísima fuerza en el diafragma para luchar con el aire que le estamos interrumpiendo salir. Otra vez, tomas aire. Siempre tomamos aire por la nariz. Y seguimos sin ninguna tensión. Es muy importante. Otro ejercicio es inflar los mofletes y soplar muy fuerte, como si fuera la madera. Y otra vez. Vale,
este ejercicio que queremos saber si estamos utilizando el diafragma o si estamos utilizando o no, si lo hacemos bien y tomamos aire al diafragma, donde estamos diciendo, el aire que expiramos será frío. Si es caliente, estamos utilizando más que nada pues, los pulmones y otras partes del tronco, pero no tanto el diafragma. ¿Tomamos aire? ¿Es frío? Frío, frío. Claro, es que lo hace estupendamente. Muy bien, muy bien. Otro ejercicio. Los globos de agua de los niños. Dificilísimos de inflar. ¿Qué color quieres? Muy difícil de inflar. Pero aquí nos viene a nosotros muy bien. Tomamos aire por la nariz e intentamos inflar un globo de agua. Y otra vez. Estamos siempre haciendo ya los ejercicios con una postura adecuada, siempre tomando aire por la nariz, siempre el diafragma y costillas. Y soplamos fuerte, intentamos. Eso sería otro ejercicio. Otro ejercicio sería con una pajita obturada, ya me globo. Tapamos la pajita en el extremo de fuera, tomamos aire por la nariz y ya nos separamos la pajita de sopla fuerte. Y estos todos son ejercicios para fortalecer el diafragma. Otra vez. Diafragma y empuja fuerte. Y tienes que notarlo muchísimo aquí. Aquí. Vale. Perfecto. Bueno, esos son los ejercicios para fortalecer el diafragma. Los resonadores. Vale. Bueno, como hemos dicho antes, los resonadores son importantísimos para amplificar el sonido, porque si no, no tendríamos un sonido audible al oído humano. Actúan como resonadores la cavidad faríngea, las fosas nasales y la cavidad bucal. Vea, vicios funcionales que afectan la resonancia. Sería elevar la barbilla muchísimo, pero crea un poco de tensión ahí, como, ¿sabes? Como muy fuerte. Contraer los maceteros, que son estos aquí, que apretamos muchísimo los dientes, gente que tensa muchísimo los maceteros. Retracción de la lengua, que tenemos la lengua, no la ves, si puedes abrir la boca y echas un poco la lengua así como para atrás, ahí realmente estás tirando mucho de aquí y te estás haciendo daño al final. Esos son muchísimos problemas que afectan a la resonancia. Ejercicio de resonancia para evitar esto o para por lo menos mejorarla. La ventilación de cada narina. Tapamos un lado de la nariz y respiramos por la nariz. El otro lado. Esto ayuda muchísimo también a ejercitar el velo del paladar, que es la parte final del paladar, donde se queda blandito, y es muy importante luego a la hora de la deglución, como hemos visto antes. La relajación de la mandíbula, lo hicimos antes con lo de la coleta, pero la dejamos caer, como si se desencajara la mandíbula, perfectamente. La lengua plana, como muy caída, para dejar... Lo que intentamos es que toda la parte de la boca, de la nariz, esté muy relajada, muy preparada para recibir y amplificar el sonido que viene de las cuerdas vocales. Bostezar con los labios cerrados. Es difícil, pero la sensación es que aquí se abre, ¿no? El sonido de sirena, porque era pasando con el dedo y el sonido de la sirena, ¿cómo es? Una I más fuerte. Y otra vez. Vale. Otra cosa. Esto es importantísimo, muy fácil y lo podemos hacer muy frecuentemente. Es como el mugido de una vaca. Aquí lo importante y lo que va a ayudarnos mucho a ello es abrir muchísimo los ojos, abrir las fosas nasales, aire por la nariz y hacia arriba.
No, mugido. Vale. Otra vez, más arriba. Tienes como que el sonido lo quieres llevar hacia arriba. Abre los ojos mucho, la nariz. Estupendo. Muy bien. Si nos vibra mucho al hacerlo, si nos vibra mucho por aquí, significa que no estamos elevando lo suficiente. Volvemos a hacer otra vez los ejercicios de soltar la mandíbula, de la lengua en retracción. Todo eso es lo que va a ayudar a que nuestro sonido vaya hacia arriba. La resonancia es importantísima, no le damos nunca la real importancia que tiene, porque es lo que nos va a dar el timbre, el tono, bueno, como ya hemos visto antes, el timbre, el tono, la intensidad, es lo que va a amplificar el sonido que producen las cuerdas vocales. Después de la resonancia, algún ejercicio más, bueno, dentro del mugido como de una vaca, ahí tenemos todo tipo de entonaciones. Podemos subir escala, por ejemplo, y te quedas ahí, o vuelve a tu tono cómodo, ¿cuál es? Añadimos resonancia, abre los ojos, abre muchísimo las fosas nasales, vamos, y sube, y baja tu sitio. Vale, esto, yo lo he repetido ya varias veces, pero es importantísimo que esto va en coordinación con todo lo que es la respiración. Tomamos aire por la nariz, emitimos estos sonidos de resonancia, cuando se acabe el aire, se para. Y volvemos a tomar, y se vuelven a repetir lo que haga falta. Entonces, podemos hacerlo, pero va hacia abajo. No te puede vibrar nunca los labios ni nada, siempre hacia arriba. Es la máscara que utilizan en el canto, ¿no? Tomamos aire, ojos semiabiertos, tal, y para abajo, baja uno. ¿Te vibra la boca? No. Cuando hacemos el grave es cuando realmente veremos si la estás haciendo regular. Vale, en resonancia, bueno, hay muchísimos ejercicios, tanto de los que estuvimos viendo anteriormente como de la resonancia. Aquí solamente vamos a hacer unos cuantos a modo de que vayan viendo en qué consiste este curso, que luego se ampliará en sesiones posteriores. Pasamos a la articulación. Ahí. Bueno, una vez tenemos la respiración, tenemos la resonancia controlada, pasamos a lo que será el lenguaje. Son las prácticas linguales de ejercicios articulatorios que van a ayudar muchísimo a esa resonancia, porque la boca también y la nariz también es una cavidad de resonancia. Son ejercicios muy simples, hay una variedad amplísima de ellos, pero por ejemplo aquí tenemos unos pocos. Sería abrir y cerrar la boca, en todo lo que se pueda, cerrar, abrir, cerrar, lengua afuera, adentro, afuera y arriba, abajo, besos con mucha succión, con mucha explosión. Preparamos para la articulación de prácticamente todos los fonemas que se pueden emitir. Los nasales también, los hemos hecho mucho en la resonancia, pero aún así hay ejercicios también. Esto es bastante sencillo, son muchísimos ejercicios y son la articulación para tener un lenguaje y una resonancia óptima. Y ya pasamos a lo que sería la voz y la fonación. O sea, todo lo que hemos visto lo vamos a mezclar. Voz, fonación, es esa, ¿no? Y la siguiente. Vale, muy bien. El objetivo es mejorar los parámetros acústicos, tono, timbre, intensidad, extensión, melodía, entonación y emisión. Aplicamos aquí, bueno, importante reducir los tan frecuentes ataques vocales duros, lo de, pues es como, esta ruptura en el sonido, eso hay que evitarlos siempre. Los objetivos aplicamos lo visto en postura, respiración, resonancia y articulación. Aquí vamos a ver
todo lo que hemos visto lo tenemos que aplicar. La actitud postural, vean cómo era. Bien apoyada, cintura pélvica, cintura escapular, verticalidad, equilibramos los ¿tal? Y sin ninguna tensión. La respiración, ¿cómo era? Inspiramos por la nariz, diafragma, costillas flotantes, inspiramos, notamos el diafragma aquí, a ver, ahí lo tienes, perfecto, aquí y fuera. Vamos a tomar aire y esperamos 2-3 segundos antes de expulsarlo. Aguanten un poquito y fuera. Estamos primero que nada como si fuera el calentamiento, despacito, muy suave. Expiraciones suaves. Vamos ahora a hacer expiraciones, por ejemplo, a poquitos. Quiero mucho diafragma aquí, ¿vale? Vea, que notes el bum, 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 el músculo aquí. Aire por la nariz y ahí, perfecto. Estamos en respiratorio y bien. Y ahora un soplo fuerte. Apagamos la vela. Bien. Tomamos aire por la nariz y fuerte. Vale, muy bien. Aquí añadimos la fonación. Tenemos ya la postura, la respiración, metemos la fonación. ¿Cómo? Por ejemplo, empezamos muy sencillamente con las vocales. Tomamos el por nariz, esperamos unos segundos y con la boca muy abierta, que para esto utilizamos las braxias articulatorias, la boca muy abierta emitimos una A, muy limpita, muy suave, sin romperla. Y cuando se acabe el aire, paramos. No vale que se queden al final, no. Me salió horroroso. Tomamos aire y limpita. Y el arranque limpito. Venga. ¿Seguimos? La A. No. Bien abierta la boca, vea. Resonancia para arriba. Todo, estamos metiendo todo ya. ¿Todo tu aire? ¿Eso es todo tu aire? Todo el aire. Vamos. Sigue. Limpita. Bien. Perfecto. Vamos a hacer, por ejemplo, la U. Esto sería con todas las vocales, pero vamos a hacer, por ejemplo, la U. Muy bien posicionada. Lo mismo, tomamos aire. Aguantamos 5 segundos. Ya. Perfecto. Miren la resonancia, qué buena. Buenísima, vea. Otra vez, con la U. Aguantamos y va. Sigue. Perfecto, ¿eh? Las 5 vocales, ¿te acuerdas del orden? Au, ei, au. Donde llegues, si se te acaba el aire, paras. Ese es el orden de las vocales. Hazlas tú como quieras, pero vamos, esto tiene su sentido. Bueno. Y, aguántame, y ahora. Au, ei, au, ei. Perfecto, muy bien articulado, muy bien. Bueno, estos ejercicios, como verán, tienen muchísimas variantes. Podemos añadir consonantes, por ejemplo, ma, mo, y estamos haciendo mucha nasal, con lo cual mucha resonancia. Por ejemplo, ma, alarga mucho la M, ma, resonancia. Ma, y todo el aire que puedas tomar aire. Ma. Bueno, estupendo. Vale, con la I, añadimos la T primero. ¿Te acuerdas lo que era? Muy agudo, muy agudo. ¡Ting! Todo lo que puedas ahí arriba, ¿te acuerdas? Y muy estirado. Estamos con la articulación a tope también, ¿eh? Aire por la nariz. ¡Ting! Estupendo. A ver, apúrame, hazme bien la T. ¡Ting! ¡Ting! Estupendo, buenísimo. Bueno, hay muchísimos ejercicios, seguro que también se me ha quedado alguno que habíamos practicado, pero bueno, si todo esto que hemos visto lo ponemos juntos, lo podemos practicar perfectamente leyendo un libro, no sé, por ejemplo, bueno, lee esto si quieres, si fuera un libro,
¿Cómo lo harías? Buena postura. Estamos conscientes de la respiración. Tomamos aire. Lee. Cuando no tengas más aire, paras. Que yo te vuelvo a ver tomar el aire. No, Vuelves a tomar y continúas la lectura. no sé cómo. Ahí con la nariz. Hazme ejemplo. ¿Eh? Hazme el ejemplo. Léeme esto, pero tomas aire. Lees mientras tu voz esté perfecta y tengas el aire perfecto para emitir un buen sonido. Porque muchas veces nos ponemos a leer y aunque las comas y los puntos son bastante indicativos, nos ponemos a leer y se nos acaba el aire y seguimos leyendo. Igual pasa al hablar, pero por lo menos cuando estás leyendo lo puedes controlar y puedes trabajarlo, que es lo que estamos haciendo. Tomas aire, cuando termine tu aire te paras, pero te paras del todo y yo te vuelvo a ver tomar aire, ¿vale? Aire. El objetivo Muy articulado. El objetivo es mejorar los parámetros acústicos. Párate, toma aire. Tono, timbre, intensidad, extensión, Aire, paramos. melodía, entonación y emisión. Vale, seguimos, volvemos a tomar aire. Quiero más articulación. Esa boca tiene que ser súper exagerada. Aire. Importante reducir los Muy bien. tan frecuentes ataques vocales duros. Perfecto. Eso sería un ejemplo de ejercicio. Ahora hemos estado leyendo la parte de la presentación, pero con cualquier libro, un ratito, un poquito, un texto cortito, leerlo en alto, caminando, sentado, tumbado, aplicando todo lo que hemos estado viendo, son ejercicios buenísimos. También la voz salmodiada. Parece, es un poco así, pero una voz muy monótona, que vamos a ir a darnos un paseo y tal. Siempre utilizando todo lo que hemos visto. Y bueno, cantar, poemas, rimas, todo lo que se les ocurre, trabajando todos estos aspectos que hemos visto. Y que Vero ha hecho tan bien, que me has ayudado un montón. Así que, pues yo lo único que me queda es agradecerles. Bueno, sí, por supuesto, vuelvo a repetirles lo de la visita al otorrino y la zoniatra, según el caso, pero eso es importantísimo. En cuanto vean que tienen alguna alteración, Gracias. Perdona, me escuchas, que ahora que ya has terminado la presentación, muchas gracias. Puedes volver a la posición inicial, ¿vale? A la que estábamos, para hablar, porque han llegado varias preguntas. Tenemos varias preguntas de la gente que ha estado viendo el directo y si te parece, pues antes de terminar las contestamos. Vale. Vamos a leer la primera pregunta que tenemos aquí, que nos la envía Ruth, y nos pregunta: ¿la idea es que los ejercicios se hagan antes de una sesión, charla o clase? De una sesión que tienen que hablar en público o algo, me imagino, ¿no? Sí, se entiende antes Bueno, de... Bueno, hay ejercicios, los típicos de cuando uno va a entrar a hacer una charla o algo así, que bueno, que puedes respirar, pero son básicamente para tranquilizarte. Y bueno, algunos fonatorios también se pueden hacer, algo, lo que estaba haciendo antes, vea, y cosas así. Pero lo ideal es hacer los ejercicios frecuentemente en casa. Delante del espejo es muy útil porque ves cómo estás utilizando todo, la articulación y todo. Lo ideal es hacerlo en casa y no todos los días, pero si se puede, frecuentemente, vaya. Podría quizás, en Gracia, tenerse como un hábito que podríamos tener de repetición, de hacer cada día, cada mañana, quizás como un hábito. Sería ideal que fuera parte de tu rutina diaria, por supuesto que sí. Sobre todo lo que decíamos antes, la gente que utiliza la voz como herramienta de trabajo o no, o en tu vida personal. Hay gente que grita mucho y que, pues, saber gritar, por lo menos, hacerlo bien, utilizando todo lo que hemos estado viendo.
Sí, yo creo que ese pensamiento quizás lo tenía mucha gente, ¿no? Las personas que una herramienta es la voz, como un comunicador, un cantante o cualquiera de los ejemplos que hemos puesto, pero no podemos olvidarnos de que estamos continuamente comunicando, aunque no nos dedicamos a ello. Estamos hablando, interaccionando con otras personas y al final, pues este tipo de ejercicios yo creo que nos puede valer absolutamente a todos, ¿no? Sí, 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 sin duda. Todo el mundo que tiene voz y que tiene lenguaje es su personalidad. La voz nos caracteriza totalmente, aunque tienes una voz parecida que puedes tener a tu hermano o a tu hermana, pero realmente la voz es una cosa muy propia y hay que cuidarla y mimarla porque se puede estropear fácilmente. Por supuesto que sí. O no, pero vamos. Vamos a por la segunda pregunta, gracias. No, esta es un poco larga, te la voy a intentar trasladar. Nos preguntan cómo podemos identificar nosotros mismos que no estamos hablando de la manera adecuada. ¿Hay alguna manera para así evitar dañar las cuerdas vocales y no tener problemas posteriores? Es decir, si tú tienes, si no tienes ningún problema en la voz y tu voz no sufre alteraciones, no es una cosa puntual, pues un día que estás hasta por la noche, muy tarde, gritando en un sitio de mucho ruido y eso, y estás al día siguiente afónica, pero cuando estos días crónicos, desde luego yo iría a que me lo viera el otorrino y consultaría, por supuesto que sí. Mm. Mm, Espera, porque a ver qué me preguntas, según comunicar, ¿cómo identificamos nosotros que estamos hablando de manera adecuada? Pues yo creo que básicamente en el resultado que tengas, si efectivamente y luego tienes algún problema, es que algo estás haciendo mal. También, aunque no te quedes con disfonía y no tengas ninguna, no sufras alteración, hay personas que hablan muchísimo, con muchísimo, eh, muy forzado aquí, con mucha tensión. Entonces, bueno, eso te lo ven los demás, tú no te estás viendo, pero realmente estás con mucha tensión acumulada aquí y eso, por supuesto, que hace que tu voz pues, probablemente sea entrecortada. Pero eso ya también entra un poco en la parte más psicológica, en la parte de la personalidad de la persona, de su seguridad, de su muchísimo, lo que veíamos antes de eh, que te afecta toda la persona de la personalidad. Más, bueno, los hábitos diarios son básicamente lo que hemos visto en la presentación. Aquí ha quedado como muy largo, porque ahí me he enrollado un poco, pero vamos, si hacemos todos los días un poquito de respiratorios bien hechos aquí al diafragma, aunque luego en tu día a día generalmente nadie respira con el diafragma y las costillas flotantes ni nada, porque respiramos de otra manera, a excepción de los deportistas y eso que dije antes. Pero todos los días un poquito de ese músculo que es el diafragma, trabajarlo. Trabajar un poquito la resonancia, que es muy fácil, como hacer el mugido de la vaca que antes hacía Bea con tonalidad, agarrar un poquito de articulatorios delante del espejo. Te vas a lavar los dientes por la noche y hace un poquito, abrir la boca, cerrar la lengua, arriba, abajo. Eso, lo que decíamos antes con Nacho, es el hábito, hacerlo como hábito. Y eso es lo que podrías hacer sobre todo la persona que tiene un uso intensivo de la voz, que es la que la persona, porque efectivamente eh, la trabajamos mucho. Vale, siguiente. ¿Cuánto tiempo nos debe tomar hacer los ejercicios? Se pueden compaginar en diferentes días. Bueno, sí, es lo mismo que hemos visto ahora. Los ejercicios realmente no te quitan más de 7, 10 minutos, como mucho. Todos los días, pues no hace falta. Pero sí tienes que ser consciente de, a la hora de estar en clase, por ejemplo, como la profesora que comentaba, a la hora de estar en clase, que tengas que gritar, o el profesor de deporte, el profesor de tenis, que en invierno, en verano, está delante y a lo largo tiene 4 chiquillos, pues tienes que saber cómo gritarles, cómo hablarles alto sin hacerte daño, porque es que acabas destrozada. Y entonces, estos ejercicios son hábitos, tienes que hacerlos, no te digo todos los días, pero sí frecuentemente. Y ser consciente cuando tú estás en tu día a día de que lo estoy usando. Vamos, tengo que usarlo, tengo que usar la resonancia. Ser un poquito consciente de ello y con consistencia. Claro, claro que sí. Y nada más. ¿Hay más? Sí, ahí Marina nos hace una pregunta. Mira, esta es cortita, si quieres te la traslado. Alguien nos pregunta, Marina, que le recomiendes algún ejercicio para no quedarse afónico con frecuencia.
Si es que lo hay. Si es Marina mi hermana. Ella tiene, sí, se queda afónica con frecuencia. Pues yo le diría a Marina, pues todo lo que hemos estado viendo hoy. Cuidarse mucho, hidratarse mucho, mm, por supuesto, evitar, bueno, si se sale, pues está uno gritando, está en ambientes de mucho ruido, tiene uno que gritar, evitar el alcohol, el tabaco, lo que hemos visto también antes en los aspectos a tener en cuenta y seguir un poco todas las instrucciones que hemos visto estos días y hacerlo todos los días un ratito. Si es que de verdad es que no quita nada de tiempo, se convierte en un hábito. Y cuidarse mucho la voz. En invierno, te estoy afónica, pues ponte un pañuelito, siempre la garganta tapada, no coger frío. Los aspectos que hemos visto. No forzar. No forzar, exactamente. ¿Qué más? Pues genial, Gracia, muchísimas gracias. De momento no hay ninguna pregunta más. Vamos a esperar pues, si hay algún rezagado que quiera hacerla todavía, pero la verdad que todo lo que has comentado es muy importante. Recordamos lo que decíamos, que no solo para los profesionales de la voz, sino para todas aquellas otras personas, ya que al final todos hablamos. Me hacía especialmente también gracia el tema de la fonía, ¿no? Que preguntaba tu hermana, y yo pensaba que quizás más que un ejercicio para no quedarse afónico, es más bien algún tipo de protocolo, ¿no? Como tú bien decías, hombre, pues el intentar no fumar, el intentar no beber bebidas frías, pero quizás también el intentar no superar el volumen de voz necesario en cada momento, ¿no? Claro. Todo en esas situaciones en las que no nos damos cuenta y a la mínima pues podemos estar hablando más alto o se me ocurre en gracia quizás que una persona que ya hable alto de por sí, ¿no? Cuando hablas con una persona que siempre habla muy alto y que al final tu voz se medio acostumbra, ¿no? Se medio nivela a la de ella. No sé si Claro. más que un ejercicio sería una forma de vida. Sí, 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 efectivamente. Es eso, es una forma de vida, es crear un hábito y no puedes evitar una noche salir y gritar, pero grita bien. Levanta no gritar, pero Nacho se ríe. Levantar la voz, si lo haces con todo lo que hemos estado viendo, pues sonará más alta, con más eco, porque tu resonancia la estás utilizando perfectamente y eh, no te harás daño. Sobre todo, uno tiene que prevenir los posibles problemas que vienen después. Y eso, pues, insistencia y consistencia y trabajar la voz. Claro que sí, gracias. La verdad que está muy bien la prevención, esa palabra, ¿no? Que en salud sabemos que es meramente importante. La prevención quizás es mucho mejor que un remedio, ¿no? A posteriori. Pues Gracia, parece que no llegan más preguntas, así que en principio lo vamos a dejar aquí. Queremos agradeceros muchísimo todo lo que habéis hecho, tanto tú como por supuesto Beatriz, nuestra enfermera. Aquí, que no se me vaya. Y aquí está con nosotros exactamente y que nos ha ayudado esta parte práctica que sabemos que para muchas personas pues al final es una manera de entenderlo quizás más amena y más didáctica. Veo a Ruth, por ejemplo, que ha estado muy activa durante toda la charla. Muchísimas gracias a ella y a todas las demás personas que han estado con nosotros. Y os recordamos que esto no termina aquí, que próximamente volveremos con una formación de Crecen. Atentos a las redes sociales de Crecen porque ahí os informaremos absolutamente de todo lo que pasen. Una vez más, muchas gracias a todos por estar aquí y en Gracia y Beatriz, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ti y a todos los participantes, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias a todos, así que buena tarde, hasta luego. Muy buena tarde. Hasta luego. Gracias.